Se murió el marido de esa bruja chismosa que te ha estado atormentando. Las cartas están hablando, me muestran lo que sucedió y lo que viene. Te voy a canalizar lo que ellas tienen para ti, escucha con atención y acompáñame hasta el final de esta lectura, porque al final hay un mensaje secreto para ti. Fue el viernes pasado, después de las 10 de la noche, cuando las estrellas temblaron un poco más de lo habitual. En el aire, algo se movió, algo denso, algo oscuro. Frente a tu casa, en la penumbra de la noche, se postró una sombra. Una figura, una mujer vestida de negro, su rostro cubierto por un velo de misterio. Era ella. La bruja chismosa. Pero no estaba sola, no. Junto a ella, como una sombra más, se encontraba su compañero, su marido. Un hombre cuya vida, por más de 20 años, ha sido un pacto maldito, una unión en las sombras. Aún así, no hay amor entre ellos. Solo poder. Solo traición. Un vínculo de magia oscura. La bruja sabe lo que hace. La bruja tiene el arte de las sombras en sus manos. Lleva años observando, tramando, esperando el momento exacto para ejecutar su hechizo. El viernes pasado, el universo le permitió acercarse más que nunca a ti. Y lo hizo. No se molestó en hacer mucho ruido. No. Se mantuvo en silencio, observando desde las sombras. Esperaron a que tú apagases las luces. A que el sueño te venciera. A que estuvieras vulnerable. Esperaron en la oscuridad, sabiendo que cuando tú te duermes, las barreras se debilitan. Pero no sabían algo. Ellos no saben lo que está por suceder. En cuanto apagaste la luz, creyeron que ya era su momento. El momento para lanzar el hechizo, el momento para desatar la maldición. El amarre oscuro que llevaría tu vida hacia el caos. La bruja chismosa y su marido, como una pareja envenenada por la oscuridad, decidieron invocar energías ancestrales, energías de lugares prohibidos, donde el alma ya no puede regresar. Se inclinaron frente a un altar improvisado, con fotos, objetos, con todo lo que tenían de ti, un cabello, una carta olvidada, un susurro que escucharon una vez. De ahí, comenzaron a pronunciar palabras en lenguas que ya no deberían ser pronunciadas. Invocaron fuerzas peligrosas, entierros, amarres, energías caídas, pactos con sombras. Todo por verte caer. El arcángel San Gabriel ha hablado, y ahora tu alma debe sellar este destino. Suscríbete, da al me gusta y comenta con un decreto, mi alma está bajo la protección de los ángeles. La fuerza divina ya ha comenzado a actuar en tu vida. Pero algo inexplicable sucedió. La bruja y su marido, esos dos seres de oscuridad, no esperaban lo que venía. Y lo peor de todo, ellos no sabían que los ángeles ya estaban en camino. Ellos pensaron que estarían a salvo, pero un golpe divino se estaba gestando en el aire. Algo grande, algo mucho más grande de lo que ellos imaginaron. Los ángeles, los guardianes celestiales, estaban observando en silencio, esperando el momento perfecto. El momento en que la luz activara el escudo invisible que te rodea. En ese instante, justo cuando la bruja comenzó a recitar la última parte del hechizo, los ángeles desataron una furia silenciosa. La oscuridad que habían invocado comenzó a desmoronarse. Pero la bruja y su marido no entendieron lo que ocurría. Las sombras comenzaron a desvanecerse, como si una tormenta celestial hubiera barrido el aire. Ellos no sabían que, en ese mismo instante, las fuerzas divinas se movían con velocidad para cortar la conexión que los unía a ti. Pero lo que ocurrió esa noche fue solo el principio. Mientras ellos, confundidos, intentaban entender lo que estaba pasando, algo terrible sucedió. Un grito rompió la quietud de la noche. El marido de la bruja, el cómplice en todo esto, colapsó. Él cayó al suelo, retorciéndose. Un dolor inexplicable lo atravesó como una espada de luz. Lo que acababa de invocar había regresado con furia, y no para ti, sino para él. Lo que él había hecho en silencio, conspirando contra ti, regresó como un golpe directo al corazón de su propia existencia. El poder celestial te rodea, y San Miguel te ha llamado para abrir el portal de tu destino. Si aún no te has suscrito, es momento de unirte a esta fuerza divina. Da al me gusta y comenta, la luz guía mis pasos, el mal se disuelve. La protección ya está aquí. No sabías nada. Nadie te dijo que en la oscuridad de esa noche,
ellos ya estaban observando cada uno de tus movimientos. Mientras tú cenabas, mientras tu mente descansaba en la rutina diaria, ellos estaban allí. En las sombras. El marido de la bruja, aún sangrando por dentro, recuperándose de una maldición que ya le había dejado marca, pero no por mucho tiempo. Ellos te vigilaban. A ti y a los tuyos, con sus ojos vacíos, hambrientos de destrucción. Terminaste tu cena, lavaste los platos, cerraste cada puerta, cada ventana, y te fuiste a dormir, sin saber que el peligro ya estaba tocando a tu puerta. Todo parecía tranquilo. Todo parecía normal. Pero en la otra esquina de la realidad, en el velo que separa este mundo del otro, ellos se preparaban para invocar las tinieblas. 3 horas. 3 horas de pura espera. En el aire, las energías comenzaron a agitarse. Mientras tú descansabas, ellos se mantenían a la espera, en un frío mortal, con una quietud impenetrable. La bruja chismosa y su marido, juntos en la oscuridad, preparados para lo que se avecinaba. Pero aún no sabían lo que estaba por venir. En la distancia, el reloj marcó las 3 de la madrugada. La hora maldita. La hora en que el velo entre este mundo y el inframundo se rasga, permitiendo que las energías de los demonios caminen sobre la tierra. A esa hora, en cada rincón oscuro, los demonios se preparan para acompañar a las brujas en sus rituales de hechicería. En esa hora, los ángeles guardianes, en silencio, toman posición para proteger a los elegidos. Ese frío cortante que envolvía la madrugada, ¿no era una casualidad? Ese frío era la señal de que algo grande se estaba moviendo en el plano espiritual. Algo tan grande que ni ellos imaginaban. Porque a medida que la bruja recitaba las palabras ancestrales, aquellos demonios comenzaban a despertar, a unirse a su hechizo. El ambiente se tensaba, y en sus manos, los objetos de oscuridad, amarres, cadáveres enterrados, tierra maldita, comenzaban a vibrar con una fuerza tan poderosa, que sentían que ya nada los podría detener. Pero entonces, el golpe divino se dio. Ellos no podían acercarse a ti. Tú estás protegida. Nadie, ni siquiera las sombras más oscuras, podían cruzar esa barrera invisible que te rodea. Tus ángeles, los más poderosos, estaban allí, observando cada paso. El arcángel Miguel, con su espada de luz, cortaba cada hilo de oscuridad antes de que tocara tu vida. Cada vez que esos demonios intentaban acercarse, sentían el poder de esa protección. Ellos lo sabían. Lo sentían. Hoy, los cielos hablan y tu alma escucha. San Gabriel te ha elegido para recibir este mensaje. Suscríbete, da al me gusta y comenta con un decreto: la justicia del cielo está sobre mí. El camino de la luz ha comenzado. Pero la bruja, ciega por el odio, no podía detenerse. El daño ya estaba hecho en su corazón. El marido, herido por la furia de lo divino, seguía allí, mientras ella se aferraba a su desesperación. Creían que te tenían. Creían que lo iban a lograr. Pero esa noche, todo cambió. Justo cuando pensaron que su hechizo estaba en pleno apogeo, un grito desgarrado rompió la tranquilidad de la madrugada. No era el tuyo. No, no. Era su grito. El grito del marido de la bruja. Él, quien había sido la mente detrás de la conspiración, sintió como su alma se desintegraba, como si el mismo infierno lo reclamara. Se desplomó, retorcido, su cuerpo caía como una marioneta sin hilos. El hechizo que había intentado lanzar contra ti lo destruyó a él. El sacrificio de su propia alma estaba sellado. Y lo peor de todo, es que no fue un accidente. Esto fue parte del plan divino. Un plan que ellos no pudieron prever. La sombra que pensaron que iba a destruirte, regresó para reclamar lo suyo. Pero, ¿quién les dijo que algo tan grande, tan poderoso, podía tener tanto poder sobre ellos mismos? El arcángel San Gabriel lo dejó claro: la oscuridad que lanzaste sobre mi hija, será la que te devore a ti. Esto solo fue el principio de la justicia divina. Y aún queda mucho por venir. Lo que la bruja no sabe, es que ella ya está marcada. ¿Y tú? Tú has sido protegida, pero las cartas siguen mostrando un futuro mucho más oscuro. El fin de esta historia no ha llegado, y pronto un giro aún más sorprendente llegará. El arcángel San Miguel te ha observado. Este es tu momento para actuar. Suscríbete, da al me gusta y comenta: la luz me cubre,
el mal ya no tiene poder. Con este acto, tus ángeles guardianes te rodean aún más. La oscuridad envolvía la madrugada. Las 3:15 de la mañana. Ese fue el momento en el que la bruja, con la rabia de 1000 almas perdidas, dio comienzo a su ritual. Tu alma seguramente lo sintió. Un escalofrío recorriendo todo tu cuerpo, un temblor que no podías entender, una sensación tan densa que te arrancó de tu sueño profundo. Te despertaste con un mal presentimiento, algo en el aire te decía que algo terrible se estaba gestando. Una inquietud sin razón, pero tan fuerte como la tormenta antes del rayo. ¿Esa sensación que te recorría no era casualidad? No, no un ser fallecido, un espíritu de los antiguos, estaba a tu lado. Estaba alertándote, susurrándote al oído, mostrándote el mal que se tejía a las puertas de tu casa. Lo sentiste, aunque no lo pudiste ver. El miedo no era tuyo, era de los que habitan en los planos invisibles, aquellos que te cuidan y que, al igual que tú, saben lo que se avecina. Ellos ya sabían que algo oscuro estaba ocurriendo fuera de tus puertas. Esa bruja, la bruja chismosa, la misma que estaba intentando destruir tu vida desde las sombras, inició un ritual oscuro, invocando fuerzas que ni siquiera ella podría controlar. Era un trabajo de vudú, uno de esos que se mencionan en los antiguos grimorios olvidados por el tiempo. Rituales secretos, de una magia ancestral que proviene de las raíces más oscuras de la tierra. Un trabajo con la energía de los antiguos, de aquellos chamanes que invocaban a los espíritus de los muertos y al mismo demonio para desatar el caos. Los ángeles ya están a tu alrededor, y San Gabriel está preparando el camino de la luz. Si deseas que esta protección te rodee, suscríbete, da al me gusta y comenta, estoy listo para recibir la justicia divina. El poder celestial ya se ha desatado. Ella, con sus manos temblorosas, cavó un agujero, un hoyo de 30 centímetros, exactamente. El 3. El 3 es el número de lo prohibido, el número del chacal demoníaco. En las energías más profundas, el 3 es el número del equilibrio oscuro, donde las puertas del mal se abren. 3 son los días de oscuridad, 3 son las fuerzas que alinean el mal. 3 es el pacto, el número sagrado de la magia negra, el número de las 3 partes del alma, que al ser corrompidas, rompen al ser humano. Ella cavó profundamente, siguiendo las instrucciones de un viejo hechizo. 3 metros de tu casa, tan cerca, como un veneno infiltrándose en tu alma. El chacal demoníaco al que le ofrendó el ritual esperaba con ansias. El chacal, esa entidad oscura, ese ser de la noche, que camina en las sombras y se alimenta del miedo, esa sombra que ha estado acechando tu vida desde el principio de los tiempos. La bruja lo invocó para que devorara todo lo que tocara, tu paz, tu energía, tu prosperidad. Pero tú no sabes lo que ella desató. En ese preciso momento en que ella selló el ritual, el chacal recibió su ofrenda, tus miedos, tus lágrimas, tu sufrimiento, todo lo que había acumulado en su vida de oscuridad, ella lo entregó en esa tierra maldita. Todo lo que intentaron hacerte, lo sellaron en ese agujero, en ese hoyo profano. Pero algo sucedió, algo que ella no esperaba. No contaron con la protección de tus ángeles guardianes. Tu alma está custodiada. El arcángel Miguel está contigo, como un guerrero celestial, con su espada de luz, cortando cada hilo de oscuridad antes de que te toque. El chacal demoníaco no puede tocarte, no puede cruzar ese umbral. La bruja lo sabe, aunque no lo quiera admitir. Ella invocó la oscuridad, pero la luz siempre está más cerca de ti que de ellos. Y mientras ella rezaba, pronunciando las últimas palabras del ritual, algo comenzó a moverse, algo en el aire se alteró. Las energías de la tierra comenzaron a temblar. Un poder invisible pero devastador estaba siendo desatado. La bruja chismosa, con sus ojos cegados por la codicia y el odio, no entendía lo que estaba sucediendo. La luz comenzó a arder en tu casa, encendiendo las paredes, como si la misma esencia divina estuviera despertando. San Miguel te pide que confíes en los cielos. Todo lo que has vivido te ha llevado hasta este punto. Si aún no lo has hecho, activa tu destino. Suscríbete, da al me gusta y comenta con un decreto, nada me vencerá, mi protección es eterna. El universo escucha tu voz. Un choque de fuerzas. En ese momento, la bruja fue tocada por algo más grande que ella. Algo tan poderoso que ni ella ni su marido podían imaginar. Un ángel,
uno de los más grandes, descendió sobre ella, y en ese mismo instante, el ritual se devolvió con una furia jamás vista. Ella, en su desesperación, intentó detenerlo, pero ya era tarde. El chacal demoníaco, al que le había entregado su alma, se volvió en su contra. Ella lo había invocado, pero nunca pensó que ese chacal la reclamaría a ella primero. El ritual fue una descarga tan intensa que el aire mismo se estremeció. La energía del mal, invocada con tanto odio y desesperación, empezó a arder con fuerza, como ácido clorhídrico derritiendo todo a su paso. Una explosión invisible, una tormenta de poder oscura que comenzó a consumir el espacio a su alrededor. La bruja y su marido sentían como si la tierra misma se abriera bajo sus pies, como si el infierno mismo estuviera devorándolos. Pero no era el infierno el que los devoraba. Era el fuego divino, la justicia celestial, desatada para destruir todo lo que habían construido con maldad. En ese instante, la bruja gritó. Un grito desgarrador, uno que no solo se escuchó en el aire, sino que se hizo eco en los planos astrales. La energía que había soltado se le salió de control. Era como si el mal hubiera vuelto sobre ella con una furia inexplicable, rebotando como un boomerang cósmico. El fuego de la justicia divina no podía ser detenido. Y ella fue marcada. Una marca apareció en su brazo izquierdo. Un símbolo oscuro, una señal de que la oscuridad que ella había llamado ahora estaba en ella. Su piel, quemada, enrojecida como si hubiera tocado el infierno con sus manos. Pero no era solo el dolor físico lo que la estaba destruyendo. No. Era la señal de que su alma también estaba siendo marcada. El mal que había desatado la estaba consumiendo desde adentro. Los ángeles guardianes están aquí, y San Gabriel te está observando. Si has llegado hasta aquí, es porque esta fuerza divina te ha traído. Hazlo por ti, suscríbete, da al me gusta y comenta, mi alma está sellada por la luz. Es momento de seguir el camino celestial. Ella trató de defenderse. Lo intentó con todas sus fuerzas, pero no pudo. El mal era tan grande, tan inmenso, que simplemente se desbordó. No había forma de controlarlo, no había forma de revertirlo. Lo que había invocado se volvió contra ella. El entierro que ya había hecho, el trabajo oscuro que intentó realizar con tanta maldad, no cayó sobre ti. No. Todo lo que ella intentó hacerte regresó a ella. El conjuro que había lanzado para arruinar tu vida, se les devolvió a ella y a su marido. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió después. La maldición no la tocó a ella directamente. No. Fue su marido, el hombre que había sido cómplice en este ritual, quien se convirtió en el objetivo. La entidad, esa fuerza oscura que había sido invocada para destruirte, se les apareció frente a ellos. No era una visión humana, no. Era un ser que provenía de otro plano, una sombra con ojos vacíos, una presencia tan aterradora que helaba la sangre. La entidad no los miraba, no. Solo los señalaba con su dedo huesudo, exigiendo lo que había venido a buscar, el alma del marido. La bruja y su esposo se negaron. En un intento desesperado, ambos, temblando, suplicaron por sus vidas, por la vida del hombre, rogando que no se lo llevaran. Pero el mal no tiene piedad. El chacal, ese ser demoníaco que ellos habían invocado, no tenía misericordia. Y le pidió el alma. No hubo duda, no hubo compasión. Una vez invocado, el mal no se detiene. Solo toma lo que le pertenece. Y entonces, a las 4 de la mañana, tomaron una decisión precipitada. Decidieron huir. Huir del frente de tu casa, sin saber que el portal que habían abierto no se cerró. No sellaron lo que habían desatado. La entidad, ese ser de oscuridad, esa sombra devoradora, los siguió. Dejó de ser un espectro del ritual para convertirse en una sombra que los perseguiría hasta el fin de sus días. Sientes como el viento trae consigo las palabras del cielo. San Miguel te llama a fortalecer tu espíritu. Suscríbete, da al me gusta y comenta, los ángeles caminan a mi lado, la oscuridad se aleja. La protección divina ya está activa en ti. Huyeron sin rumbo, pero la oscuridad no huye, nunca huye. El mal los seguía, siempre detrás de ellos, tan cercano como una pesadilla viviente. Ellos pensaron que podían escapar, que podrían esconderse, pero no podían. La entidad los había marcado, y la marca no desaparecería. La maldición que lanzaron contra ti no solo los alcanzó,
sino que los transformó en sus propios prisioneros. Ahora ellos son los que están atrapados, mientras tú, protegida por la luz, te encuentras más fuerte que nunca. El poder de tus ángeles guardianes es más grande que el mal que intentaron desatar. Pero lo peor está por venir. Mientras huían, creyeron que estaban a salvo. Creyeron que podrían escapar. Pero la entidad, que ahora los perseguía, tenía un objetivo aún más oscuro que solo sus almas. No solo venía por ellos, venía por algo más. ¿Y lo que se revela en las cartas es aterrador? El precio de la maldad que desataron sobre ti será mucho más grande de lo que se imagina. A las 4:15 de la madrugada, cuando la oscuridad aún tenía la fuerza de un sueño profundo, se subieron al auto, temblorosos, aterrados, creyendo que huir sería la solución. El marido, con los ojos dilatados por el terror, pisó el acelerador a fondo, buscando escapar de algo que no podía ver, pero que sentía a sus espaldas, acercándose, invadiendo el aire a su alrededor con un poder devastador. La entidad, esa sombra de muerte y dolor, había cruzado la puerta que ellos mismos habían abierto y, ahora, lo seguía. No podían dejarla atrás. Cada kilómetro que recorrían parecía no hacerla retroceder. Cada metro ganado, se desvanecía en la nada. La entidad estaba ahí, más cerca, más presente, como una niebla espesa que los envolvía, apretándolos. El coche volaba a 140 kilómetros por hora, las ruedas rugían sobre el asfalto como el eco de un juicio, pero aún así, la entidad no se detenía. La fuerza del mal, invocada en su desesperación, se aferraba a ellos con un odio profundo, como un monstruo que no podía ser saciado. El hombre conducía a ciegas, sin rumbo, con miedo en sus venas, sintiendo como la muerte lo alcanzaba a cada momento. El aire fuera del coche parecía volverse espeso, pesado, casi imposible de respirar. Y entonces, la voz del demonio, la escucharon claramente, como si estuviera justo detrás de ellos. No era un susurro normal. No. Era un grito gutural, una orden imponente, llena de rabia. El mal no puede tocarte, porque el poder divino te rodea. El arcángel San Gabriel ha dispuesto que esta verdad llegue hasta tu alma. Si lo sientes, suscríbete, da al me gusta y comenta, ¿el universo me cubre con su luz? La protección ya está en tu vida. Debéis pagar, por haberme despertado. Las palabras resonaron en sus mentes como una maldición, como si las mismas palabras fueran dagas lanzadas a sus corazones. El demonio, el chacal demoníaco, les hablaba directamente, y en su voz no había misericordia. No había compasión. Solo condena. Solo odio. Debéis pagar con la vida del hombre. Así, de forma fría, tan calculada que no dejaba espacio para la duda. No había marcha atrás. El pago había llegado. El precio, el alma del marido, el sacrificio de su vida. El coche seguía corriendo, pero el pánico se apoderó de ellos. El hombre miraba por el espejo retrovisor, su respiración errática, y lo único que veía era esa sombra que lo perseguía, la entidad, el chacal, la misma fuerza que había sido invocada con un ritual oscuro, que había cruzado el portal hacia su mundo y que ahora no los dejaría escapar. Cada vez que miraba hacia atrás, sentía el peso de la muerte. Y a medida que la velocidad aumentaba, el terror también lo hacía. La carretera, ahora vacía, se sentía como una trampa. Una trampa con una sola salida, la muerte. Porque sabían que el precio que exigía esa entidad no era negociable. No había forma de detenerlo. La sombra seguía arrastrándolos, como una serpiente que devora a su presa, acercándose cada vez más, imparable, indestructible. Pero, a medida que el coche avanzaba, algo sucedió. Un destello de luz, débil al principio, comenzó a iluminar el interior del vehículo. No era luz humana. No. Era la luz divina, la protección de tus ángeles, de esos seres que, a pesar de todo, no se habían alejado. La presencia celestial se fue haciendo más fuerte, más intensa, como si el universo, como si el cielo entero estuviera respondiendo a la desesperación de este hombre. Este mensaje no es casualidad, lo que ahora ves es una señal del universo. Los ángeles te han guiado aquí. Suscríbete, da tu me gusta y comenta, mi alma está bajo el manto protector de San Miguel. Es momento de abrir los portales de la justicia celestial. Tú no tomarás su alma.
La voz de los ángeles guardianes, en su lengua divina, sonó como un trueno, firme, poderosa. El aire comenzó a vibrar con una frecuencia energética, y el coche, por un momento, pareció estar envuelto en una burbuja de luz. Era el poder divino enfrentándose al mal, deteniendo su avance. La entidad, el chacal, comenzó a tambalear. La sombra, que había sido invocada con tanta fuerza, ahora vacilaba, como si algo la estuviera forzando a retroceder. Pero el demonio no iba a ceder tan fácilmente. La entidad, furiosa, comenzó a gritar, con una ira que atravesaba la tela de la realidad misma. No podéis escapar. No hay refugio, no hay piedad. La entidad les mostraba el destino de su muerte. Les decía que no podían escapar del pacto que ellos mismos habían sellado con su maldad. El precio debía pagarse, y no iba a ser fácil. Y entonces, el giro llegó. Justo cuando pensaron que ya no había esperanza, algo más grande que ellos se desató. Una fuerza más poderosa que el demonio comenzó a envolverlos. Algo estaba cambiando, algo que ni ellos ni el chacal podían entender. La carrera que había comenzado con terror ahora se estaba convirtiendo en un enfrentamiento divino, y el final sería más impactante de lo que ellos imaginaban. En el último momento, cuando pensaron que todo estaba perdido, el coche, con la misma velocidad que llevaba, se detuvo. No frenó. No fue una maniobra de conducción. Fue la intervención de los ángeles, el poder de la luz divina que cerró el portal oscuro que habían abierto, un portal que la entidad pensaba que dominaría. Ahora, en ese instante congelado, algo terrible estaba por suceder. El chacal, que había seguido su rastro, se dio cuenta de que había cometido un error aún mayor. El arcángel San Miguel está junto a ti, protegiéndote en cada paso. Si aún no lo has hecho, es momento de unirte a esta energía divina. Suscríbete, dale me gusta y comenta con un decreto: la luz me guía, el mal no puede tocarme. Recuerda, nada escapa a su mirada. El aire era denso, espeso, lleno de tensión palpable, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento en ese momento. El coche volaba a través de la carretera, pero no era la velocidad la que los impulsaba, ¿no? Era el miedo, el terror de lo que venía, ese ser oscuro que los perseguía, esa entidad demoníaca que no podía ser detenida. No había escape. No para él, no para ella. El marido de la bruja aceleraba a fondo, como si con cada kilómetro pudiera dejar atrás la muerte. Pero no era así. La muerte ya estaba con ellos. Ya había cruzado la puerta y ahora se movía a su lado, respirando su aliento. El demonio sabía lo que iba a suceder. Lo sabía. Él ya había marcado su destino. Sabía que el fin estaba cerca. Su victoria era inevitable. Y mientras ellos se aferraban a la última esperanza de escapar, la carretera se convirtió en su juez final. El mal había hecho su trabajo, el destino estaba sellado. En la siguiente curva, el control se les escapó. El coche, como una bestia salvaje, comenzó a perder el control, se desvió de su trayectoria, como si el mal lo hubiera empujado con su propia mano. 3 giros, como un eco de condena, el mismo número que habían repetido en los rituales oscuros. El 3, la maldición de la bruja, el número de la entidad. El 3, el número de los sacrificios, de la oscura invocación que no podía fallar. 3 giros, 3 vueltas sobre el asfalto, como si la carretera misma estuviera girando en espiral hacia el abismo. El coche dio 3 giros. Un giro por cada sombra que había invocado. Un giro por cada maldición lanzada. Un giro por cada alma que había sido vendida. Cada giro era un paso más hacia la oscuridad, hacia la muerte que venía a reclamar lo que había sido sellado con sangre, con tierra maldita, con entierros de objetos, amarres y hechizos oscuros. El demonio sabía que había llegado el momento. La sentencia estaba escrita en las estrellas. El tercer giro fue el último. El coche, descontrolado, voló hacia el borde de la carretera. En ese momento, el marido de la bruja entendió. La muerte ya lo tenía a él, no a ti. El demonio había cumplido su promesa. No iba a haber escape. El marido ya estaba marcado. Hoy, los cielos han alineado tus pasos. San Gabriel te observa, y el mensaje que has recibido es solo el inicio de tu despertar. Da al me gusta, suscríbete y comenta: soy el elegido para recibir la protección celestial. La intervención divina es inminente.
Con un ruido espantoso, el auto se estrelló contra un poste de electricidad, un golpe seco, el impacto que partió la realidad. El sonido fue como el crujir del mismo destino. La luz que se apagaba, la vida que se extinguía. El hombre ya no estaba. El sacrificio estaba hecho. Su alma había sido reclamado por la entidad, como pago por los oscuros rituales que habían lanzado sobre ti. Pero aún en su caída, la entidad demoníaca no se detuvo. No se detendría hasta que la deuda estuviera saldada por completo. La muerte del marido fue solo el principio. El demonio, como un espectro del abismo, la miraba desde las sombras. El pacto aún estaba incompleto. Y la bruja, aunque pensaba que el mal había ganado, ahora sería la siguiente víctima. La sombra que se había desatado para destruirte ahora regresaba sobre ella, con una furia tan grande que ni el mal que había invocado podía frenarla. La bruja ya no podía esconderse. El precio de su traición estaba por ser cobrado. No hay salida para los que invocan lo que no pueden controlar. Y mientras la bruja, aterrada, miraba la escena, la luz de la vida de su esposo desvaneciéndose, algo aún más oscuro comenzó a ocurrir. Un ser más antiguo que el chacal demoníaco se reveló ante ella. El mal nunca fue lo que pensó que era. La verdadera oscuridad había tomado control. Y ahora, ella sería la próxima víctima de su propia invocación. El universo, el karma, y los ángeles guardianes no permitirán que se quede impune. Los ángeles guardianes se encuentran alrededor tuyo, y el arcángel San Miguel ha dispuesto que este mensaje llegue a tu alma. Si has sentido la fuerza de estas palabras, suscríbete, dale me gusta y comenta con un decreto: la justicia divina se manifiesta en mi vida. El cambio ha comenzado. Así estaba escrito. No había escapatoria, no había perdón. El hombre que se atrevió a tocar tu vida con la oscuridad, pagó el precio. La ley del universo no perdona. El destino, marcado en las cartas, no iba a dejar que la bruja y su cómplice se salieran con la suya. El mal que desataron tenía un precio, y ese precio se cobraba con la vida de él. La hora del destino había llegado. El marido de la bruja ya no estaba en control, ya no estaba en el lugar donde creía que aún podía escapar. El daño que intentó hacerte lo destruyó a él. La justicia cósmica se desató sobre él en forma de un golpe divino, un castigo que resonó en los planos espirituales. Lo que intentaron sembrar en ti, esa maldad, ese veneno, ahora se les regresaba con furia. La ley espiritual no falla. Nada que provenga del mal queda impune. Pero la historia no termina ahí. La bruja, esa enemiga que ni sabías que tenías, ahora se encuentra en un hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte, entre la condena y el perdón. El karma le está cobrando lo que sembró, lo que desató. Y ella lo sabe. Sabe que su tiempo ha llegado. Su alma está atrapada entre dos mundos, uno de luz y otro de oscuridad. El mal que desató ya no la deja en paz. Cada vez que su respiración se hace más débil, cada vez que su corazón se acelera, es como un recordatorio de que ella no podrá escapar de la condena que ella misma selló con sus propias manos. Y la hora del destino. 2 veces 3. La misma hora, la misma que los malditos planeadores de su destino, con la ayuda de la brujería, habían elegido para sellar el daño que te querían hacer. La hora de la muerte del marido fue la misma que marca el caos que intentaron desatar en tu vida. 3 de la madrugada, el mismo número, la misma repetición. El 3, la marca que lo selló. La misma hora en la que el hombre sucumbió, el mismo número que resonó en su último suspiro, en el último aliento de su vida. 2 veces 3, ese número que había sido marcado en los rituales de la bruja, se repitió en el momento en que su vida se apagó. La luz que se fue, la oscuridad que se tragó su alma. Así como ellos lo intentaron hacer con tu vida, el universo les devolvió el mal con el mismo fervor. La venganza del karma nunca pierde su camino. Y ella, la bruja, ahora paga el precio de haber intentado destruir tu paz. El mensaje de los cielos resuena en este momento. San Gabriel te llama, y él te pide que fortalezcas tu conexión con la luz. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, da tu me gusta y comenta: el poder divino fluye a través de mí. Tu destino está siendo sellado por fuerzas celestiales. La entidad, ese ser demoníaco que liberaron en su desesperación, ahora les exige lo que ya les pertenece. El marido ha caído, pero la bruja no podrá escapar. El precio no ha terminado de pagarse. Ella sigue viviendo,
pero su vida no será la misma. Está atrapada en la telaraña de sus propias maldiciones, en los hilos oscuros que tejió para ti. La bruja, en su lecho de muerte, está viendo la verdad que nunca quiso ver. La luz de tus ángeles guardianes la rodea con una protección divina que ni todo el mal del mundo puede destruir. El destino la está arrinconando, y está a punto de enfrentar una revelación aterradora. En su agonía, los ángeles le están mostrando lo que hizo, lo que desató, y el precio que sigue sin pagar. No pudieron contigo. No importa cuánto desearon verte caer, no importa cuántos trabajos oscuros lanzaron sobre tu vida. Ellos no pudieron tocarte, no pudieron quebrarte, porque tú vienes de un linaje celestial. Y ese linaje no es cualquier linaje. Es el linaje de aquellos que han sido marcados por la luz, por el poder de los ángeles guardianes. Desde que naciste, el universo ya había sellado tu destino. Nadie, ni el mal más grande, puede quebrantar esa protección. Y puedes confirmarlo ahora mismo. Mira en la pupila de tu ojo derecho. Allí está el mensaje de tu destino. En ese reflejo. En ese brillo que nunca se apaga. Lo que ves en tus ojos no es solo luz. Es un legado. Es un pacto divino que no puedes romper, ni siquiera si quisieras. Tu alma está sellada en el cielo. Tu destino es de los elegidos. Y aunque los oscuros intentaron apagar tu fuego, no pudieron porque tu llama es eterna. El arcángel San Miguel ha hablado. Si estás aquí, es porque los ángeles ya te han guiado hasta este momento. No es casualidad. Es el momento de activar tu escudo protector. Suscríbete, da al me gusta y comenta, mi alma está bajo la protección de los ángeles. Así, el universo abrirá los canales de la luz para ti. Ellos te vieron como una presa fácil. Pensaron que tus raíces no eran profundas, que tus defensas podían ser quebradas por simples rituales de brujería, por unos cuantos amarres, por entierros oscuros. Pero no sabían que tu esencia era de otra dimensión. Ellos no podían saberlo, no podían entender que tus ángeles guardianes son legiones invisibles, siempre vigilando, siempre protegiendo. Porque tú, hija de la luz, no eres una persona común. No. Eres un ser de poder. Un ser que ha caminado por múltiples vidas, y en cada una de ellas, ha sido protegido por fuerzas más grandes que ellos. Recuerda que esos rituales que lanzaron contra ti fueron en vano. Porque tu linaje celestial no puede ser tocado. Aunque intentaron invocar oscuridades ancestrales, aunque llamaron a demonios con rituales prohibidos, lo único que lograron fue quitarle a él su vida, lo único que destruyeron fue el hombre que estaba detrás del ataque. Porque no entendían lo que se estaban enfrentando. No sabían que tu alma ya estaba protegida desde antes de que nacieras. No sabían que tus ángeles custodiaban tu destino, y que su fuerza era más grande que cualquier maldición. ¿Y el mensaje en tu ojo derecho? Es el mensaje del cielo. Es la clave para entender tu poder. Allí, en esa pupila, está la marca del verdadero propósito que guiará tu vida. El reflejo de tu alma te habla. Y cuando veas esa chispa en tu ojo, sabrás que no hay oscuridad que pueda apagarte, no hay maldad que pueda deshacer tu destino.